Aló, buenas noches. ¿Me podrían confirmar audio? O si está muy bajito el volumen. Ok, gracias, Ruth. Entonces, pues vamos a iniciar ya la sesión para ir avanzando más rápido con esta parte de semiología que estábamos revisando la anterior semana. En esta sesión entonces vamos a terminar de revisar la parte semiológica de lo que nos falta pues respecto a disgrafia, a discalculia y a trastorno del aprendizaje no verbal. Habíamos revisado ya parte de la semiología que corresponde propiamente a la dislexia y en este caso solamente resaltar algunos puntos, los últimos referentes a este proceso. Y en el caso, pues, propiamente de la lectura, vamos a encontrar en el niño errores frecuentes en lo que es la lectura de palabras de orden gramatical. Esto implica la lectura, por ejemplo, pues, de palabras como son los artículos, las preposiciones y o las conjunciones. Entonces, si hay errores, obviamente, en la lectura de estos elementos, la lectura de oraciones o de párrafos como tal, pues se va a hacer mucho más compleja. Es así que de repente, por ejemplo, en artículos podríamos encontrar inversiones, que el niño en vez de la lea al, ¿no? O de repente en cuanto a preposiciones, en vez de leer con, lea don, ¿no? Con don, donde, o de repente, pues, ante, lo lea como delante y así, ¿no? Entonces son ese tipo de errores que le pueden significar también una lectura pues poco fluida y evidentemente con errores de orden gramatical que esto también va a ser una lectura mucho más incoherente pues para el niño. Suele también existir en algunos elementos propiamente de lo que es ya la lectura de frases, pues una terminación que se denomina adivinación de la frase, y esto es la lectura propiamente de frases o de oraciones completas, donde el niño recurre a completar elementos más o menos a modo de adivinación de lo que está escrito, sin que esto corresponda a la realidad de la oración escrita, ¿no? Entonces, como hay dificultades en esta composición gramatical, como hay dificultades propiamente en la sintaxis misma de la lectura, y los elementos que corresponden pues a la oración como tal, el niño termina haciendo lo que se conoce como adivinación de la frase. Pueden además presentarse pues elementos como la falta de fluidez en la lectura, mucho más cuando se presentan al niño palabras largas o poco frecuentes. Entonces, en este caso, muchas más dificultades presentes para esa lectura como tal. Errores visuales que son muy recurrentes en la dislexia, tal es el caso de las famosas pues rotaciones especulares, mucho más en letras que se parecen en grafía, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, la inversión de la letra D por la letra B labial, o de repente pues la inversión de la P por la Q, o incluso pues este entrecruzamiento entre estos cuatro elementos, como es la D por la P o la B labial por la Q, ¿no? Entonces hay una confusión a veces en estos elementos. También, por ejemplo, esta conversión de rotaciones especulares, donde a veces el niño en vez de escribir puede escribir 3, ¿no? Entonces son letritas como que están en espejo y se le dificultan al niño pues en la lectura. En el caso también de la direccionalidad, que son errores de tipo visual, la direccionalidad de la lectura, donde suele haber inversiones ya de elementos o de componentes como sílabas. Las sílabas que también son sílabas que se parecen muchísimo en la grafía, y suelen suceder también pues estas inversiones especulares, pero ya en elementos un poquito más grandes.
Podemos encontrar a su vez pues sustitución de palabras por otras visualmente similares, y estas palabras, como por ejemplo vemos ahí pues en el ejemplo, la palabra mes y la lectura del niño como más, ¿no? Entonces ya hay una incoherencia propiamente en la producción pues lectora de ese niño, y propiamente pues se va a ver disminuida la comprensión de lo que está leyendo. Suelen también encontrarse algunas equivocaciones en lo que es la equivalencia fonológica, y esto sucede mucho con estas dos letras, que son la letra G y la letra J, que si pensamos pues y nos ponemos a pronunciar estas dos letritas, el orden fonológico de iniciación de estas dos letras pues suele ser J, ¿no? Entonces este elemento propiamente fonológico crea una confusión, ¿no? Y una equivocación en estas equivalencias. Entonces, por ejemplo, suelen leer mal algunas palabras, donde en vez de leer paga, pues el niño leerá paja, ¿no? Entonces, por la similitud de orden fonológico inicial de la letra. Vamos a encontrar otro tipo de errores visuales que tiene que ver con la identificación también de la primera letra, con cambio de palabras, con omisiones y o adiciones de la palabra. Es así que de repente pues podríamos encontrar una lectura de, yo qué sé, la palabra pelota, pónganse, ¿no? Entonces en este caso, la lectura de la palabra pelota, cuando hay un error de identificación de la primera letra con cambio de palabra, de repente pues el niño leerá polota, ¿no? O en el caso de omisiones, pues suprime una sílaba entera de esa palabra, y en vez de leer pelota, pues leerá peta, ¿no? O de repente pues adiciones a esa palabra, donde probablemente pueda adicionar una sílaba como tal, y leerá, por ejemplo, pelolota, ¿no? Entonces hay ese tipo de errores que también le significan al niño, pues, errores de lectura, donde hay una incoherencia para este niño en el texto, y finalmente, pues, una mala comprensión. Si hacemos tareas de deletreo con estos sujetos, con estos niños que presentan, pues, trastorno específico para la lectura, vamos a encontrar dificultades importantes, mucho más en el deletreo pues de palabras largas, por ejemplo, o palabras ya un poco más complejas, o incluso pseudo palabras en esta producción deficiente pues del deletreo. Finalmente, pues, un error propiamente de la lectura, en el caso de la dislexia, es la dificultad para la lectura de pseudopalabras. Y esto ocurre, habíamos dicho, la pseudopalabra, que es una palabra que no existe pues en el diccionario, y que es una palabra que se trabaja justamente para la evaluación de este tipo de elementos de tipo lector, en el caso de la dislexia, y que se le van a dificultar sobremanera al niño. Tal es el caso de cualquier palabra inventada, y que también vienen en tareas propiamente, claro, de baterías que evalúan este tipo de tareas como tal, donde nos refieren un listadito pues de palabras inexistentes, como por ejemplo, yo qué sé, des, eh, desparatado, ¿no? O de repente compadiro, ¿no? No sé, me estoy inventando pues palabras, ¿no? Entonces, este tipo de palabritas que poco pues el niño digamos en su diario vivir jamás ha escuchado pues de las mismas, se le va a dificultar muchísimo más esta lectura como tal. De repente, dentro de la lectura de pseudopalabras, suele ejecutarse una frecuencia interesante de lo que son las lexicalizaciones. Y esto es atribuir a las pseudopalabras, es decir, a las palabras inexistentes, una atribución de verdaderas, ¿no? Entonces, como que el niño pues esté entendiendo
que esa palabra, que es una palabra inexistente, se acomoda a lo que es la realidad del lenguaje cotidiano, ¿no? Entonces, de repente, si le ponemos o si ejecuta la lectura de alguna pseudopalabra como tal, podría incluirla y lexicalizarla pues en su cotidiano proceso lector. Para el caso también vamos a entonces distinguir estas dificultades que son las más frecuentes en la lectura de niños que cursan pues con dislexia. Entonces en este caso vamos a remitir propiamente estos signos que son los más evidentes y que se observan con mucha frecuencia, tales como por ejemplo pues la lectura lenta, la falta de fluidez con vacilaciones en palabras de orden polisilábico o de uso poco frecuente. Y ahí vemos un ejemplo, ¿no? Para llegar a la ejecución de la lectura de la palabra frecuencia, estas vacilaciones tienen que ver con unas aproximaciones a la palabra, ¿no? Donde el niño leerá, pues, como estamos viendo, ¿no? Frecu, frecuencia, frecuencia, ¿no? Entonces, finalmente, pues, ya se aproximará a la lectura de la palabra, pero con vacilaciones importantes. También errores de equivalencia fonológica, esto tiene que ver con errores de equivalencia de sonidos propiamente, donde el niño es incapaz de distinguir mucho más cuando se le plantean tareas de palabritas que se parecen pues fonológicamente o que suenan más o menos similares a nivel fonológico. Mucho más cuando el evaluador, por ejemplo, tapa su boca, ¿sí? De la visión del niño, ¿no? Entonces, ahí tenemos una comprobación, por ejemplo, de esta ejecución, donde como el niño no está accediendo visualmente a la lectura de labios del sujeto, pues se le va a dificultar muchísimo más el reconocimiento de equivalencias fonológicas. En el caso, pues, también de presentación de dificultades en lo que es el reconocimiento espacial de direccionalidad, y esto se observa mucho en la producción lectora del niño con dislexia, ¿no? Decíamos que pues suelen ocurrir inversiones de orden especular y probablemente pues la ejecución de la palabra también sea errada. Entonces ahí tenemos el caso de, por ejemplo, lodo por el cambio especular con la palabra lobo. Dentro de estos signos frecuentemente presentados dentro de la dislexia, encontramos omisiones de palabras, ¿sí? Tanto para conjunciones como para artículos, adiciones de palabras en las mismas categorías, sustituciones no corregidas de palabras de diferentes tipos, donde de repente pues el niño está ejecutando una lectura y estas sustituciones suelen ser, por ejemplo, de orden visual, el cambio, por ejemplo, de maleta por maceta, ¿no? Y no hay una corrección además de ese elemento, lo está leyendo pues el niño como lo está viendo, como lo está registrando visualmente. Y o, por ejemplo, el caso de sustituciones no corregidas de palabras, donde se da el caso de las derivaciones de lecturas, por ejemplo, de palabras que son pues derivados, ¿no? Como por ejemplo, en vez de leer el violinista en el tejado, ¿no? El niño leerá el violín en el tejado, ¿sí? Eh, Sustituciones también de letras, por ejemplo, que conllevan a una palabra inexistente. Decíamos, bueno, ya habíamos dado el caso del pantalón, pero pues esta sustitución de la primera sílaba donde se va a ejecutar entonces la producción propiamente pues de una pseudo palabra, ¿no? Entonces, tal vez ahí el niño pues está ejecutando la producción propiamente de pseudo palabras porque justamente hay un cambio en el registro de la primera sílaba como tal. Encontramos también otro de los errores más frecuentes, lo que es la identificación de la primera letra, dificultades, para la identificación de la primera letra o segmento de las mismas palabras con cambio de estas, ¿no? Entonces, ahí vemos el ejemplo, pues, justamente de este tipo de errores donde el niño en vez de leer camiseta, ¿sí? Leerá pues la palabra camioneta, ¿sí? Entonces hay una sustitución de una sección ya grande de lo que es la palabra, casi pues del 50%
de la palabra, donde se ejecutará una producción distinta a la esperada. Vamos a encontrar propiamente pues dificultad en la comprensión de textos si hacemos una valoración inmediata después de la lectura de este niño. Vamos a encontrar evidencia propiamente de dificultades en la comprensión. Y se sabe que dentro de la lectura de niños con dislexia es mucho más efectiva para el caso, por ejemplo, de la dislexia de orden visual, ¿sí? La que conlleva, pues, por ejemplo, dificultades en la ruta visual de la palabra. Mucho más efectiva es la lectura silenciosa, ¿no? La lectura en voz baja, por ejemplo. Entonces, estos elementos suelen ser mucho más relevantes para niños con dislexia que recaen dentro de la categoría de la ruta visual como tal. Entonces, estos elementos semiológicos, decíamos que es la presentación de signos y síntomas que van a estar caracterizados pues dentro de la lectura de un niño con trastorno específico para el aprendizaje de la lectura. En el caso de la disgrafia, vamos a revisar también algunos elementos propiamente de esta categoría y se dice pues que en el manual diagnóstico de estadístico de los trastornos mentales, actualmente en lo que es el DSM-5 propiamente, se incluye al trastorno de la expresión escrita dentro del grupo de trastornos del aprendizaje y este determina pues que el diagnóstico justamente requiere que las habilidades de escritura del niño con disgrafia, ¿sí?, se ubiquen muy por debajo de lo esperado para la edad cronológica, ¿sí? Entonces, se sabe que este tipo de escritura, ¿sí?, este tipo de problemas o de trastornos propiamente con la ejecución de la escritura suelen verse pues diferenciados justamente por la producción escrita muy deficiente para la edad del niño como tal, la edad cronológica. No se ha determinado hasta ahora con certeza la frecuencia de presentación del trastorno de la expresión escrita, pero se estima que aparece casi al nivel pues de presentación de la dislexia, ¿no? Entonces en ese caso sabemos que muchos de los niños que cursan con dislexia además comórbidamente sí van a cursar con disgrafia, muchos de ellos, ¿no? Es como que la ejecución lectora sí también conlleva dificultades pues en la ejecución escrita. Para los criterios diagnósticos, ahí están referidos los del DSM-4-TR, que es la versión anterior al DSM-5, pero se repiten pues estos mismos criterios en el DSM-5 y vamos a encontrar estas tres categorías de criterios que se manejan dentro del manual para los trastornos de la expresión escrita. Y en ellos pues encontramos que justamente las habilidades para escribir, que son evaluadas mediante pruebas normalizadas y que se administran individualmente, se van a situar sustancialmente por debajo de las esperadas para lo que son la edad, los datos de edad cronológica, el coeficiente intelectual y la escolaridad del niño, ¿no? Entonces ahí hay tres elementos que hay que considerar al momento de pensar que ese niño cursa con una disgrafia, ¿no? Entonces ahí tenemos su edad, su coeficiente intelectual, que es normal o superior, o medio como tal, y además el nivel escolar, ¿no?, en el que se encuentra. Si los elementos gráficos propiamente de la escritura, ¿no?, o la escritura pues propiamente es muy deficiente, tienen que ir por debajo de estos elementos. Por otro lado, dentro de los criterios diagnósticos se encuentra que el trastorno del criterio A justamente interfiere significativamente en lo que es el rendimiento académico o las actividades de la vida cotidiana que requieren la realización de textos escritos. Es así que estos niños, por ejemplo, tienen bajo rendimiento, pues yo que sé, en literatura, en lenguaje, en cualquier materia que le conlleve, pues, por ejemplo, la habilidad de poder escribir, ¿no? Entonces,
suelen, como ejemplo, pues estos niños escribir las frases gramaticalmente correctas, ¿sí? Y párrafos o más bien tienen dificultades, perdón, para escribir frases gramaticalmente correctas y párrafos organizados. Entonces, todo ello pues le conlleva un problema significativo en lo que es el rendimiento académico, especialmente para los procesos de escritura, ¿no? Y finalmente, pues dentro de los criterios propiamente diagnósticos se encuentra que, por ejemplo, si hay un déficit sensorial, es decir, dificultades, por ejemplo, que tengan que ver con la visión, ¿no? Yo que sé, la utilización de lentecitos, por ejemplo, ¿sí? Las dificultades en la capacidad para escribir deben exceder a las asociadas a lo que es la dificultad sensorial, ¿no? Entonces, pese a que un niño utilice lentes y tenga obviamente dificultades, pues por ejemplo, para lo que es la copia de algún elemento que está escrito en el pizarrón o de repente para la copia que realiza de un texto como tal que se presenta frente a sus ojitos, pues esta dificultad debe sobrepasar, ¿sí? Sobremanera a esa dificultad sensorial que es justamente la baja visibilidad, ¿no? Entonces, ese elemento disgráfico, ¿sí? Suele ser mucho mayor que la simple presencia, pues, de un elemento sensorial. El término entonces de disgrafia, ¿sí? Se utiliza cuando hay problemas de orden caligráfico, también como ortográficos, ¿no? Y aunque en el último caso, en el caso de los problemas de orden ortográfico, es frecuente hablar entonces de disortografía, ¿sí? Entonces, de repente en el diagnóstico, por ejemplo, que se realiza para disgrafia, claro, se escribe en el informe directamente la referencia de que el niño está cursando con, por ejemplo, disgrafia, ¿no? Con elementos que nos dan a pensar que puede estar cursando con una disgrafia, acompañada además de disortografía, ¿no? Y entonces esto hay que referirlo, porque no todos los niños, por ejemplo, disgráficos, suelen ser disortográficos. Entonces hay que establecer una buena diferenciación entre estos elementos. En lo que respecta a la comorbilidad de presentación para la disgrafia, encontramos que por lo general pues se considera que los niños con trastorno en la expresión escrita conforman un grupo heterogéneo, ¿no? Entonces muchos de estos niños, sí, afectados, van a presentar otro tipo de dificultades, tales como por ejemplo una comorbilidad respecto al trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Si ustedes leen cualquier investigación, por ejemplo, de orden eh, de registro de lo que son los niños con TDAH, van a encontrar en muchos casos la presencia de elementos disgráficos, ¿no? Entonces, que tienen o que están relacionados, por ejemplo, con este síndrome como tal. O también podemos encontrar una comorbilidad interesante entre lo que es disgrafia y retraso en el rendimiento matemático, ¿no? Entonces, suele haber una comorbilidad entre discalculia y disgrafia como tal, ¿no? Entonces, estos elementos suelen ir en cuanto a la presentación propiamente de trastornos mayores, ¿sí? Entonces, son comórbidos pues estos trastornos con otro tipo de dificultades, digamos, más representativas, ¿no? En el caso de la expresión escrita, ¿sí? Este trastorno propiamente de lo que es la producción pues escrita de las palabras se va a caracterizar por una combinación de elementos y estos elementos suelen responder justamente a que los niños pues presentan una deficiencia para lo que es la composición de textos escritos, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar un poquito en los modelos que explicaban a la escritura, los modelos que explican, por ejemplo, los procesos de disgrafia, hay esta dificultad de lo que es llevar el proceso de ideación, ¿no? De un elemento a una composición ya netamente escrita. Y esta composición escrita, esta dificultad pues de llevar estos elementos a la hoja, ¿sí? Implica además pues errores también
de orden sintáctico, de orden gramatical, de orden de producción también, por ejemplo, visoespacial y demás, ¿no? Entonces, estas deficiencias en el individuo para componer textos escritos parten desde este modelo propiamente del proceso de ideación y cómo el proceso de ideación se puede representar simbólicamente a través de la escritura. Suelen también presentarse en estos niños errores gramaticales o de puntuación en la elaboración de frases. Y esto pues es la mala utilización, por ejemplo, de los signos de puntuación como tal, ¿no? Donde obviamente pues la producción escrita se va a ver mucho más ineficiente como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues si no le pone comas, si no hace utilización de los puntos terminales o finales, los puntos que separan, por ejemplo, dos oraciones, el punto y coma, que mucho lo hemos perdido, por ejemplo, en la utilización de los textos escritos, pero que todavía se utilizan, yo qué sé, los paréntesis, comillas y demás, ¿no? Entonces, estos elementos, pues, merman la calidad propiamente de producción escrita del niño. En el caso también de algunas características propias de esta disgrafia, vamos a encontrar una pobre organización de los párrafos, ¿no? Entonces, esta organización como tal tiene la presencia de errores de composición gramatical, ¿no? Entonces, la organización de estos párrafos suele ser, pues, una producción muy pobre con pocos elementos que, digamos, den riqueza pues al texto escrito. Vamos a encontrar además errores múltiples de ortografía, ¿sí? Y en ese caso ya tendríamos que referir pues el caso de disgrafia acompañada de disortografía y además una grafía, es decir, una representación simbólica de las letras excesivamente deficiente, ¿no? Entonces, más o menos ahí vemos el caso, ¿sí? Representado en este recuadrito de cómo se ve una producción pues de un niño con disgrafia, ¿sí? Entonces debemos pensar primeramente cuando estamos observando este tipo de producciones, ¿qué edad tiene el niño, no? ¿Qué edad nos lleva a pensar, por ejemplo, que este niño pueda estar cursando con una disgrafia? De repente los niños más pequeñitos suelen escribir como estamos viendo en pantalla, ¿sí? Pero si pensamos en la producción de un niño, por ejemplo, de 9 años para esta ejecución, pues ahí ya nos tiene que llamar la atención, ¿sí? La atención, este elemento que se ve muy desorganizado, con una pobreza, pues justamente de ejecución en la línea gráfica de lo que son los símbolos que representan a la escritura. La composición escrita también es pobre, la utilización de lo que es esta conciencia metacognitiva propiamente de lo que es, por ejemplo, la separación de palabras, ¿no? Es ineficiente, el salirse de la línea terminal, el además por ejemplo, ejecutar pues una deficiente linealidad en lo que es el trazo de la letra. Entonces, todos esos elementos deben llamar la atención si pensamos, por ejemplo, que esta categoría que estamos observando es la producción escrita de un niño de 9 a 10 años, ¿no? Entonces, es muy ineficiente para esa edad, ¿sí? Y para digamos, también para lo que decíamos, ¿no? El grado académico en el que se encuentra ese niño. Ahí vemos otra mucho más evidente, un ejemplo mucho más evidente, un dictado, ¿sí? Que pues es muy ineficiente, ¿sí? Entonces, lo que nos llama de entrada pues la atención es la ejecución de la línea, ¿sí? De la línea escrita, donde hay una pobre, digamos, representación del campo visoespacial, ¿no? Entonces, hay un manejo pues deficiente de este campo y por tanto pues el niño escribe chueco, ¿sí? Mucho más pues si le presentas una hojita en blanco, ¿no? Entonces
Ahí se pueden ver muchísimos errores de producción, algunos errores, por ejemplo, que nos llaman la atención, como son las correcciones, ¿no? El repasar una letra, el volver a corregirla sobre la palabra, el poco entendimiento que tenemos de este texto, ¿no? Que podemos leer algunas palabritas como tal, pero si tratamos de leer todo el texto como un párrafo, por ejemplo, vamos a encontrar errores en la composición escrita, tanto de orden sintáctico como gramatical, ¿no? Entonces hay errores también de utilización de letras para la ejecución de palabras y asimismo podemos encontrar, por ejemplo, errores de orden disortográfico, ¿no? Entonces ahí esta producción, pues pensada en un niño para los 12 años de edad, pues es una producción también muy pobre. Otro ejemplo de dictado, sí, donde vamos a encontrar algunos errores también de orden disortográfico, sí, como los que están subrayados. En el tercer elemento subrayado, por ejemplo, el dictado consistía en escribir el texto al ver que no respondía, ¿no? Entonces el niño, por ejemplo, ejecuta una mala interpretación, ¿sí? De lo que es, pues, justamente este elemento y la producción escrita también, pues, es muy ineficiente, ¿no? Entonces, escribe, pues, una pseudo palabra. Estamos viendo ahí, por ejemplo, una pseudo palabra, Albert, ¿no? Que no tiene, pues, una referencia en el diccionario. ¿Sí? Entonces ahí encontramos deficiencias en la producción escrita, hay dificultades disortográficas, también la producción de la letra no es muy eficiente, no se puede comprender del todo la totalidad pues del texto, ¿sí? Si pensamos en un niño más o menos también entre los 9 y 10 años de edad, ¿sí? Hay dificultades en la separación, por ejemplo, de palabras, en la unión de las mismas. Entonces, estos elementos sí llaman la atención para la producción escrita. Existen algunos elementos que hay que considerar, ¿sí? Y estos están planteados desde Luria, por ejemplo, respecto a los mecanismos motores involucrados en el trazo gráfico. Y estos mecanismos motores podrían, digamos, perjudicar pues la buena producción del niño en cuanto a la producción escrita. Es así que se deben prestar atención a estos elementos motores que tienen que ver en primera instancia con lo que es el agarre del lápiz. Y el agarre del lápiz que suele ejecutarse pues en lo que es el agarre de oposición entre pulgar e índice. Este agarre es el más efectivo para lo que es una buena escritura. Entonces, muchos niños que presentaran, por ejemplo, un agarre diferente, donde pues no hay esta posición, ¿no? De los deditos opuestos entre índice y pulgar, pues podrían tener dificultades para lo que es la producción motora propiamente de la escritura, ¿no? De esta grafía. Entonces, hay que tomar atención a este elemento que lo podemos referir como una disgrafia, ¿sí? Como una disgrafia que está, digamos, desencadenada desde la posición de la mano, ¿no? Desde el agarre, pues, del lápiz como tal. También podemos encontrar algunas dificultades motoras que tienen que ver con la prensión del lápiz. Y esto es como el niño tiene cierta tonicidad, ¿sí? En los músculos propiamente del brazo, del antebrazo, de la muñeca y de la mano como tal, para lo que es la prensión del lápiz, ¿no? Entonces, en este caso, podríamos encontrar dificultades en lo que es la producción escrita, donde el niño escriba muy ligerito, ¿no? Muy suavito, ¿no? Una escritura muy digamos, casi transparente, que no se pueda ver, pues, ¿no? En cuanto a la ejecución. O de repente son estos niños que tienen una tonicidad, digamos, ya muy elevada y suelen romper su hoja al momento de escribir, ¿no? Entonces, esto puede provocar algunos problemas también de orden disgráfico, ¿no? Para la producción motora, pues, de la palabra escrita.
Otro elemento que hay que considerar es la postura del cuerpo y del brazo, ¿no? Al momento de la ejecución de la escritura. En este caso, pues muchos niños suelen, digamos, apoyarse, ¿no? Y hacer la tarea o de repente estar en su banquito, pues apoyados sobre la mesa, ¿no? Casi echados sobre la mesa. Y también, pues nos llama la atención cómo va el codo, por ejemplo, o a qué nivel está apoyado el brazo o el antebrazo como tal. Entonces, esto tiene que ver también con elementos propiamente de ergonomía respecto al aula, ¿no? Donde se pide pues que las bancas, por ejemplo, estén a la altura, digamos, conveniente para la edad del niño, ¿no? Entonces, en ese caso, una mesa que esté más o menos a la altura del pecho del niño, donde los brazos no estén muy elevados ni tampoco muy abajo, ¿sí? Además que, por ejemplo, la silla le permita al niño también tener una postura adecuada donde los piecitos puedan tocar el suelo y o también pues el respaldar de la misma silla le pueda permitir al niño pues justamente tener la espalda recta en cuanto a la posición que se necesita pues para una buena ejecución de la escritura. Entonces estos elementos propiamente ergonómicos pueden jugar en contra de una producción escrita eficiente. La melodía cinética, que es otro elemento de mecanismos motores para el trazo gráfico, es este elemento donde el niño sigue un ritmo, ¿sí? Un tiempo en el movimiento propiamente de la mano, ¿sí? El movimiento de la mano para la ejecución de la letra. Muchos hemos cursado, por ejemplo, de niños con clases de caligrafía, ¿no? Que antes se daban, por ejemplo, en la escuela. No sé si ahora pues se dan todavía estas clases, pero esto era parte del trabajo pues de la melodía cinética, ¿no? El hacer estos circulitos de forma constante sin salirse pues de las líneas como tal y que tengamos un ritmo pues para escribir, ¿no? Entonces esto era mucho más eficiente, por ejemplo, para niños que ejecutan la escritura de lo que es la letra, pues la que le decían Palmer, ¿no? Antes. Finalmente, pues uno de los elementos también motores involucrados en este trazo gráfico es el trazo suave, coordinado y entrelazado, ¿no? Que corresponde también a este tipo de escritura que decíamos para la melodía cinética, ¿no? Entonces estos elementos juegan pues en una buena producción de la parte motora pues de la escritura, ¿no? Entonces si hay dificultades con cualquiera de estos elementos, podríamos encontrarnos con errores de tipo disgráfico y que obviamente pues digamos perjudiquen en la buena producción de la composición escrita para los niños. En el caso de la disortografía que decíamos que es un elemento que si bien está presente en muchos casos de niños con disgrafia, pero debemos considerar a la disortografía como un elemento pues aparte, ¿no? De la disgrafia. En el caso de la disortografía, los problemas para la adquisición de lo que es la ortografía como tal se han llamado trastornos de la ortografía, disortografía o en el caso pues ahí está mal escrito, es disortografía del desarrollo, ¿sí? Entonces estos elementos se pueden referir en lo que es la lectura referente a este trastorno, ¿no? Se dice que un porcentaje pues elevado de los errores cometidos por los niños sin problemas, es decir, los niños que tienen una escritura normal, se van a relacionar con la representación de los fonemas que tienen dos o más posibilidades, ¿no? Como por ejemplo la palabra votar con B labial y la palabra votar con B dentilabial, ¿no? Entonces, en niños que no tienen dificultades de orden disgráfico, probablemente existan este tipo de errores que tienen que ver con la ortografía, ¿no? Y estos errores son estrictamente, pues, ortográficos como tal. Mientras que, pues, en el caso de los niños con trastornos propiamente para la escritura o los niños disgráficos, el porcentaje de errores de este tipo, ¿sí? De los
netamente ortográficos son menores, pero encontramos otro tipo de error ortográfico que suele ser mucho más llamativo, como por ejemplo veíamos pues en el caso de esta gráfica que veíamos donde el niño escribía pues una pseudo palabra, por ejemplo, o de repente una palabra que es tan conocida como la palabra hoy, ¿no? Y que el niño pues la escriba sin H. O otro tipo de producciones que tienen que ver incluso con elementos que se están repercutiendo actualmente por el uso inadecuado de lo que son los elementos, por ejemplo, de escritura para la representación de ciertas palabras, como la famosa utilización actualmente de la letra K por la letra Q, ¿no? Entonces estos elementos suelen ya ser condiciones disortográficas que tienen que ver con procesos de desarrollo. Algunos errores que encontramos también muy frecuentemente en los casos de disgrafia, ¿sí? Son estos errores de separación entre palabras. Y esto suele suceder porque también en la cadena hablada, ¿sí? En el lenguaje pues que ejecutamos hablado, no hacemos pausas entre las palabras, ¿sí? Como lo exige pues la escritura. Y la escritura, pues, se enfrenta al niño a lo que es el manejo de la separación entre palabras, así como a la reflexión, pues, metalingüística que va a permitir el desarrollo de la noción de palabra, ¿no? Entonces, nosotros solemos a veces hablar, pues, sin pausas, ¿no? Sin evidenciar, por ejemplo, para el niño, dónde van las comas, dónde van los puntos, ¿no? Dónde va el énfasis, por ejemplo, de ciertas palabras. Entonces, cuando se está educando al niño para la escritura, es importante que el maestro o también los papás, por ejemplo, en casa, refuercen con este sentido de esta habilidad que surge a través de esta conciencia metalingüística de poder ejecutar pausas para las palabras, ¿no? Que el niño tenga conciencia, pues, de que las palabras tienen un espacio, una separación en el proceso de escritura, ¿no? Y además que esa separación a veces lleva a la utilización o conlleva la utilización de signos ortográficos. Finalmente, pues encontramos errores para lo que es la puntuación ortográfica y en este caso, la puntuación de los textos escritos pretende reproducir lo que es la entonación del lenguaje oral. En este caso, pues la importancia en lo que es la transmisión del significado es puesta en relevancia, señalando que de esta puntuación, pues depende gran parte de lo que es la correcta expresión y comprensión de los mensajes escritos, ya que justamente la puntuación va a organizar el discurso y sus diferentes elementos, ¿no? Es así cuando utilizamos, por ejemplo, la presencia de dos puntos para resaltar algo que viene a continuación, o de repente, por ejemplo, utilizamos comillitas para poder relevar algo que nos interesa saber, ¿no? Ok, Catherine dice, ¿y qué sucede con los niños que no separan las palabras, sobre todo en la letra llamada carta, pero sí en la escritura impresa? ¿Qué puede estar fallando? Bueno, lo que pasa es que en la letra que se llama carta, ¿no? La que les decía que era anteriormente la Palmer, ¿sí? Esta separación, pues no, o sea, en el caso de la letra carta, ¿sí? Es correcta la ejecución de esta letra, así como la letra que es en formato impreso, ¿no? Es correcta la ejecución de esa letra. Lo que pasa es que sí hay una evidente, digamos, confusión entre lo que es la ejecución de la letra que tiene que ver, por ejemplo, con la escritura de orden impreso, ¿sí? Que hace que esta separación, por ejemplo, entre letritas, ¿no? La separación ya entre letras le significa una mayor dificultad al niño para reconocer que además existe una separación mucho más evidente entre palabras, ¿no? Mientras que en la letra o la utilización de la letra carta es mucho más fácil que el niño pueda aprender
que si bien una palabra lleva una melodía cinética donde hay una composición, digamos, de un ritmo propio para esa palabra, en letra carta, esta se separa además de otra palabra que también está escrita en carta, ¿no? Entonces, las dificultades tal vez más evidentes que se podrían observar para lo que es la separación de palabras se pueden observar en la escritura de letra impresa, ¿no? Mucho más que en la escritura de la letra carta como tal, ¿no? Entonces, no es que hay un fallo propiamente en la elección de cualquiera de estas dos letras, ¿no? Porque las dos son válidas para los niños, pero, o para cualquiera de nosotros, pero lo que sí se les hace más dificultoso es entender que si bien existe separación entre letras, además existe esta separación entre palabras, ¿no? Entonces, hay ahorita una dificultad que estamos teniendo también en la pérdida de estos elementos propiamente de producción escrita, ¿no? Y que tiene que ver con la utilización, pues, de nuestras nuevas tecnologías de la comunicación, como por ejemplo el uso de la tableta o de repente, pues, el uso más continuo ya de lo que son las tareas escritas en computadora, o de repente, pues, ya no tomar apuntes y ese tipo de cosas repercuten en esta producción escrita como tal. Pero pues la elección como tal de cualquier tipo de letra no está en discusión en el caso de la disgrafia, ¿no? Sino más bien en cómo el niño va a componer ese texto escrito, ¿no? Entonces, si bien podremos encontrar dificultades mucho más en la escritura impresa que en la carta, vamos a encontrarnos con elementos disgráficos que tienen que ver no solamente con una mala letra o con la mala separación de palabras, sino con una escritura que suele referirse como una escritura, digamos, vacía o incluso una escritura sin sentido y lógica, ¿no? Entonces esos elementos son y tienen mucho más peso que la simple, digamos, mala letra, pues, del niño como tal. En el caso de ejecuciones ya que tienen que ver con elementos más complejos como son los elementos gramáticos, ¿sí? Pues hay una tradición, ¿sí? De varios años de estudio de lo que son las variaciones de las características gramaticales de los textos infantiles y esto con relación pues a la edad y al grado escolar, como por ejemplo pues en algún momento, sí, en algún momento se escribió de esta manera, sí, estos textos, ¿no? Como por ejemplo vemos ahí, íbamos muy contentos a pasear subidos en el furgoneta. Entonces, este era una cuestión, una producción que venía justamente por esta variación de los elementos de orden gramaticales que fueron variando con el tiempo y que actualmente pues siguen mudando en ciertos elementos. Como el otro día leía que de repente pues la palabra murciélago, sí, la palabra murciélago como tal, de repente en este estudio de estas variaciones, de estas características gramaticales, actualmente se está aceptando que de repente pues se diga murciégalo, ¿no? O que se escriba murciégalo. Entonces esto nos provoca un poco de dificultades al momento de decir si realmente pues la persona, por ejemplo, está ejecutando bien o mal esta situación. Pero hay obviamente pues elementos que sí a nivel gramatical pues tienen muchísimo peso, ¿no? Entonces, por ejemplo, la utilización de esta famosa frase como muchos dicen, ¿no? La calor, ¿no? Me está matando, ¿no? Entonces, de repente pues esa mala utilización de ese artículo nos ha traído serias dificultades también para el reconocimiento de elementos de orden disgráfico, ¿sí? En este caso, sabemos que actualmente pues no podemos decir el furgoneta, ¿verdad? O por ejemplo, pues la calor, ¿no? Entonces debemos hacer una utilización correcta de estos elementos.
hasta pues lo que dicte finalmente la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Pero todavía en cuanto a los elementos gramaticales existen dificultades pues mucho más, digamos, de orden disgráfico, como por ejemplo decir la niño, ¿no? No podríamos entender que si un niño, por ejemplo, escribe pues la niño, está cometiendo un error que tiene que ver simplemente con las variaciones de estas características gramaticales, sino que ahí ya es un error de orden disgráfico porque no hay una integración correcta entre lo que es el artículo, la utilización correcta del artículo como tal, y lo que es el elemento del género, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso sí podríamos pensar en un orden disgráfico como tal, ¿no? Entonces hay muchos elementos para los niños con disgrafia que sí son evidentes en su escritura, ¿no? ¿Dónde vemos esta producción? Netamente pues en sus cuadernos, ¿no? Entonces cuando el niño asiste a consulta por un tema referido, por ejemplo, de dislexia o disgrafia, o en el caso pues de componentes mixtos como tal, ya directamente necesitamos pedir a los papás o a los maestros que nos remitan pues a consulta los cuadernitos del niño, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar justamente una escritura que es, como les decía, de contenido propiamente muy ilógico, ¿sí? Donde pues la producción como tal es muy, muy pobre. Un punto central de interés en este caso de la gramática pues es justamente marcar esta diferencia entre lo que es la gramática del lenguaje oral y la gramática del lenguaje escrito, ¿no? Entonces, si de repente pues el niño pues ejecuta la escritura tal cual la está hablando, ¿sí? Ahí podríamos pensar que hay una dificultad mixta, ¿no? Tanto para la lectura o la producción hablada como para su escritura, ¿no? Entonces estos elementos hay que resaltarlos, ¿no? De repente sí nos vamos a encontrar con muchos niños que tienen dificultades en la ejecución de la lectura y por tanto tienen dificultades en la producción escrita. ¿Sí? En el caso de otro tipo de condiciones, ¿no? Como por ejemplo, yo qué sé, me preguntaban el otro día si de repente pues este niño es bilingüe o de repente es trilingüe, ¿no? Y tiene una dificultad propiamente para lo que es la buena elección de elementos gramaticales en la producción escrita, ¿sí? A esto se podría, por ejemplo, denominar disgrafia. Pues no, ¿no? En ese caso no, porque hay un interferente ahí de orden mucho más elevado que es la participación de factores externos que tienen que ver con esta intervención, pues, de los factores de adquisición de diferentes lenguas y donde el niño pues tiene una dificultad para la buena elección porque probablemente pues existe una confusión entre estos elementos, ¿no? Entonces no podríamos decir que en ese caso pues que ese niño es un niño disgráfico, ¿no? Si está haciendo una mala elección, pero por su condición pues yo qué sé, de sujeto políglota, ¿no? Entonces, en ese caso sí tendríamos que pensar en el contexto de ese sujeto para poder entender si la disgrafia como tal está presente o no y por qué esos elementos tienen mayor peso o no. Uno de los elementos que resaltan muchísimo la disgrafia es la coherencia de textos, ¿no? Y en este caso, para la coherencia de textos, en los niños con trastornos de la expresión escrita, pues estos suelen producir textos más cortos. Cuando tú le pides alguna tarea de composición escrita, pues ellos suelen hacer utilización de un menor número de palabras porque pues se les dificulta esta composición, ¿no? Esta composición que tiene que ser además una composición coherente, con un fondo pues de riqueza de palabras, ¿sí? En este caso, entonces, estos niños pues recuperan un menor número de proposiciones para lo que es la ejecución coherente de un texto. Y los textos como tal
no alcanzan pues un nivel alto de coherencia al ser comparados, por ejemplo, con otros textos producidos también por niños de su mismo grupo de edad, ¿no? Entonces, esta coherencia de textos es muy interesante en el momento de revisar la ejecución propiamente escrita del niño. Entonces, para ello, nuevamente les decía que recurrimos a lo que son pues los cuadernos de los niños, los cuadernos de tareas, que nos pueden revelar mucho más evidencias acerca de esta producción escrita. Hay algunos errores también que se asocian, ¿sí?, con lo que es la conciencia fonémica. Y en este caso hay algunos errores que se manifiestan, por ejemplo, con errores de tipo fonológico o errores ortográficos, donde se hace relevancia en lo que son las palabras homófonas, ¿sí?, y otro tipo también de errores de escritura. En el caso de los errores fonológicos, ¿sí?, como estamos observando pues ahí justamente en las representaciones de las imágenes, estos se manifiestan, ¿sí?, con la confusión de dos fonemas. Sea, por ejemplo, que pues estos fonemas comparten un punto o modo de articulación, o sea, por un proceso de orden fonológico que puede llevar de un fonema a otro, ¿no? Algunas de las letras que comparten el punto y modo de articulación son las que estamos viendo ahí en el ejemplo, como la B y la B, ¿sí? Donde si no hacemos hincapié, por ejemplo, en esta diferenciación, donde una suena pues B como tal y la otra suena V, ¿sí? Cuando hablamos de dentilabial, pues suele haber confusiones en ese elemento y nos encontraríamos pues como una producción escrita así como la estamos viendo en el primer cartelito, ¿sí? A la izquierda arriba. En ese caso, por ejemplo, la palabra favor, ¿sí?, donde no hay un reconocimiento de orden fonológico, ¿sí? Y obviamente pues el error es de orden fonológico para lo que es el punto y modo de articulación de la letra B. En otro caso, pues tenemos la participación de elementos tales como la letra C, S y Z. Y esta diferenciación, pese a que estas letras en la producción hablada suenan diferentes, es decir, C, S, Z, pues no se parecen al decirlas, ¿no? Pero de repente, si pensamos en su orden de inicio fonológico, para cada una de estas, casi todas suenan como S, ¿no? Entonces, aún cuando, por ejemplo, la C no lleva la A por detrás, ¿no? Por ejemplo, en el caso de silencio, ¿sí? Silencio, podríamos encontrar en la producción escrita del niño este tipo de errores, ¿no? La utilización de una C, siendo que la palabra, pues, lleva de inicio a nivel fonológico la letra S, ¿no? Entonces, pues esta ejecución es muy fallida justamente por una mala ejecución en lo que es esta diferenciación de los fonemas como tal, ¿sí? Otro caso pues es el de la letra G por la J, también por esta categoría de inicio fonológico y que suena muy similar, ¿no? Por ejemplo, la G, ¿sí? O la J, ¿sí? Ese sonidito, pues suele ser confundido y de repente, pues una malísima ejecución es escribir la palabra jirafa con G, ¿no? Entonces, encontramos ese tipo de errores en la producción escrita de los niños. Otro tipo de errores que tienen que ver con estos asociados a la conciencia fonémica son los errores ortográficos homofónicos. Y estos se van a presentar cuando el niño tiene que seleccionar entre dos o más opciones que están impuestas por el sistema para representar un fonema dado, ¿no? Y pues suele el niño seleccionar la opción que no corresponde a la norma. Como vemos en el caso, por ejemplo, de el segundo cartelito, ¿sí? A la izquierda, el que está debajo, donde pues podemos leer, ¿no? Caldo de pollo, ¿sí? Y esto sucede en algunos niños
que hacen una mala elección, ¿sí? Entre lo que es este sistema fonémico propiamente de diferenciación entre la L o la doble L, ¿sí? Y la Y, ¿no? Mucho más en, por ejemplo, culturas que utilizan muchísimo la Y como, como que sonara, pues, referente a la doble L, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien te dice, en vez de hoy está lloviendo, ¿sí? Alguien te dice hoy está lloviendo, ¿sí? Entonces, ese punto y modo de articulación también tiene que ver mucho porque el niño no suele reconocer justamente la diferencia a nivel fonológico de estos elementos, ¿no? Entonces, la producción escrita suele ser así. Por ejemplo, he visto en algunas personas que escriben hallazgo, ¿sí? Con Y, hallazgo, ¿no? Entonces, porque les suena muy similar, ¿sí? Entonces, la elección, pues, es muy deficiente para una palabra que dentro de la norma, pues, está establecida de otra forma, ¿sí? Otros errores de escritura pueden ocurrir como con adición, pues, de grafías u omisión de las mismas. El acento ortográfico es mucho más evidente y encontramos un montón de estos errores en muchas producciones de niños con disgrafia. Entonces, en este caso, pues, mención aparte justamente se merece el acento ortográfico, ¿no? Y en español, pues, este elemento, ¿sí? Este gráfico tiene como fin señalar en ciertos casos, lo que es la sílaba tónica de una palabra. Entonces, en nuestro idioma, la utilización del acento ortográfico es primordial, ¿sí? Para lo que es la buena ejecución, pues, escrita. Voy a tratar de avanzar con esta parte de trastornos específicos del aprendizaje del cálculo, donde vamos a ver también algunos signos y síntomas presentes en este trastorno, ¿sí? Algunos signos de alerta, por ejemplo, ante lo que es una posible discalculia, eh, tienen que llamarnos la atención cuando, pues en general, hay un desfase entre lo que es el cociente intelectual del niño y el procesamiento numérico. Entonces, ahí está nuevamente la norma que se cumple para todos los trastornos específicos del aprendizaje, que es que el niño tenga un cociente o un coeficiente intelectual pues normal o medio o superior, ¿no? Entonces, en este caso, pues este procesamiento numérico debe ser o debe ir muy por debajo del coeficiente intelectual del niño. Y también pues referido a lo que es la correlación entre edad del niño y en particular cuando el niño va a presentar alguno de los síntomas o signos pues siguientes, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, algunos signos de alerta temprano es la utilización de los dedos para contar. Esto es un proceso propiamente de niños a cierta edad, ¿no? De niños muy pequeños, donde obviamente pues los niños muy pequeños necesitan utilizar los deditos para contar. Pero ya la utilización de dedos para contar en un niño que ya está adquiriendo estas habilidades matemáticas, pues tiene que ya llamarnos la atención, como por ejemplo, pues ejecutar sumas, ¿sí? En un niño de 10, 11 años y que este niño de 10, 11 años pues todavía utilice los deditos como tal, ¿sí? Pero además los utilice frecuentemente, ¿no? Asimismo, pues en cuanto a los errores de producción para la discalculia, vamos a encontrar que los niños tienen muchísimas dificultades para contar hacia atrás, algo que de repente pues en un conteo muy sencillo como contar del 10 hasta el 1, ¿sí? Es muy, digamos, es un conteo sencillo, pero al niño con discalculia se le dificulta pues sobremanera, ¿sí? Le resulta también muy complicado hacer cálculos aproximados respecto a cantidades pues digamos estimadas, ¿no? También le cuesta manipular cifras muy grandes
como son pues la presencia de números con centenares o miles, ¿no? O millares. Entonces estos elementos le van a costar en cuanto, por ejemplo, a la lectura de estos números, donde el niño pues va a tener dificultades muy evidentes en números que implican cifras muy grandes. También muestra problemas para saber qué operación tiene que aplicar para resolver un problema, ¿no? Mucho más si le presentas pues un problema de orden verbal y que el niño pueda hacer la elección justamente de alguna tendencia aritmética para resolver este problema. También le es muy difícil al niño con discalculia el poder memorizar las tablas de multiplicar, ¿sí? Pudiendo, pues, muchas veces olvidarlas de un día para otro, ¿no? Entonces, tienen dificultades mayores en la memorización de estos elementos. Se presentan errores de transcripción, ¿sí? Como por ejemplo, cuando se pide escribir números dictados, ¿no? Entonces, si tú le dictas una cifra y la ejecución propiamente de esa transcripción en cuanto a número, pues es muy deficiente, ¿no? Entonces, mucho más cuando los números también implican cifras más grandes. Suele dedicar pues mucho tiempo el niño y esfuerzo a hacer los deberes principalmente de lo que es el área de matemáticas, pero pues sin obtener resultados positivos. Y esto le va a llevar a medida que transcurre pues el tiempo a manifestaciones de presencia de ansiedad frente a las tareas matemáticas o bloqueos hacia este tipo de tareas. Y existe frecuentemente pues una sensación de fracaso frente a estos elementos, incluso anticipándose a la tarea de orden matemático. En cuanto a la semiología neuropsicológica entonces presente en la discalculia, hacemos referencia a la presencia de signos tales como dificultades en el mecanismo del conteo, ¿sí? Que implican pues lo que es la participación de este sentido numérico que tenemos ya nosotros incorporado desde pequeñitos y que nos permite pues ejecutar un conteo eficiente. Por ejemplo, tareas de conteo continuo o de repente tareas de conteo discontinuo se le van a dificultar muchísimo más, ¿no? Como por ejemplo contar de 2 en 2, contar de 3 en 3 y demás. La capacidad de numerar puntos que tiene que ver, por ejemplo, con de repente pues atribuir una jerarquía numérica a ciertos elementos, ¿no? En primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, o de repente primero. También dificultades en lo que respecta a la utilización del sistema decimal de base 10, ¿no? Entonces, en este caso, hay dificultades en esta utilización. Los procesos de transcodificación numérica que tienen que ver con llevar, por ejemplo, lo que es el literal, ¿sí? La lectura literal de una cifra hacia una producción numérica, ¿no? Esta transcodificación, ¿sí? Lo que es el conocimiento y reconocimiento de los signos aritméticos. Podemos ver dificultades en, por ejemplo, muchísimo en lo que es este reconocimiento y diferenciación también entre lo que es el signo más y el signo por, ¿no? Para multiplicar. Entonces, estos elementos suelen ser un poco disfuncionales en cuanto a la comprensión misma de lo que es el signo aritmético. También dificultades para la comparación de magnitudes, ¿no? Entre mucho, poco, ¿sí? Entre alto, bajo, lejos, cerca, todos estos elementos que conlleven magnitudes. También dificultades en lo que es el cálculo mental y escrito, donde se van a presentar mucho más evidencias de dificultades para el cálculo exacto y o aproximado, ¿no? Tareas que implican justamente cálculo mental. Hay dificultades en lo que es el mantenimiento de la integridad de la línea numérica mental, ¿no? Y en este caso un conteo, por ejemplo, que se realice en voz baja, va a ser igual de ineficiente, ¿sí? Que el conteo en voz alta.
La estimación, además perceptiva de cantidades, se le puede dificultar. Y esto, también por esta dificultad que tiene el niño en lo que implica esta comparación de magnitudes o esta conciencia también que tiene que tener acerca de la correlación entre un número estimado de elementos que está observando. La resolución de problemas con enunciado verbal es muy deficiente para la producción de lo que es la resolución de problemas de orden de enunciado verbal o de repente, por ejemplo, la utilización y elección de signos aritméticos propios para la resolución de este tipo de problemas, ¿no? Entonces, estos elementos a nivel de semiología están presentes en las dificultades diarias, pues, de los niños con discalculia. Algunos de los errores más evidentes que se encuentran en la discalculia y que frecuentemente pues vamos a poder observar son aquellos errores denominados errores en los procesos de transcodificación y aquellos denominados errores en las operaciones. En el caso de los errores de transcodificación, vamos a encontrar algunos elementos o signos prevalentes, tales como por ejemplo las lexicalizaciones. En el caso de las lexicalizaciones corresponde justamente a la mala ejecución de transcodificación de el literal, ¿sí? El literal hacia el numeral, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues, por ejemplo, escribir como vemos ahí, ¿no? Leer 1200, ¿sí? Leer 1200 y escribir pues de esta forma, ¿sí? 100, 200, ¿sí? Entonces no hay una coherencia entre lo que se está leyendo y lo que se está produciendo en escrito. De repente también encontramos otro ejemplo, como vemos acá, el 109, ¿sí? Y lo que es la producción errónea pues de este elemento. Otro tipo de errores dentro de los procesos de transcodificación son los errores llamados 10X, denominados así porque pues traen por delante el número 10 y posterior a la implementación de un número en el lugar de la X, ¿no? Entonces, por ejemplo, para lo que es el 130, ¿no? La producción literal de este número, el niño, pues una producción de error tipo 10X la realiza de esta forma, ¿no? 10 y por detrás el número 30. Otro tipo de errores que se encuentran en los errores de transcodificación, pues los errores puramente lexicales, y esto tienen que ver con dificultades en la lectura propiamente de estos números, ¿no? Entonces ahí encontramos que, por ejemplo, para el número 36, pues un error de lectura, pues será una producción tan deficiente como esta, ¿no? Un 76, ¿no? O de repente, pues, está mal escrito ahí, pero es 921 y el niño lea pues 822, ¿no? Y es un error netamente lexical, ¿no? De dificultad para la lectura de lo que está viendo, ¿no? 34, 35, ¿sí? Errores de tipo sintáctico, ¿sí? Que tienen que ver pues con la escritura, ¿sí? Correcta de números después de ejecutar la lectura de los mismos. Entonces, por ejemplo, para el caso de 40.007, ¿sí? O el dictado también que se realiza de estos elementos, la producción pues es errónea como tal, como estamos viendo. O de repente, pues para el número 7040, donde el niño ejecuta pues el 7000 completito y 40 por detrás, ¿no? O de repente pues ahí vemos la lectura del 307, donde el niño no ejecuta una lectura completa de este número, es decir, en su totalidad, y la lee por partes, ¿no? Como el 307, ¿sí? O finalmente pues vemos ahí el 5070, donde el error sintáctico pues será, por ejemplo, la producción de este número como 570, ¿no? Entonces son errores netamente de orden sintáctico, ¿sí?
Otros efectos o errores propiamente de los procesos de transcodificación, menos frecuentes ya en este caso, son, por ejemplo, los efectos de particular. Este efecto de particular tiene que ver con una dificultad específica de lo que es este error presente entre los números 11 y 19. Es así que lo denominan, pues, algunos investigadores, efecto de particular, y tienen que ver con estos números, ¿no? Del 11 al 19. Entonces, de repente, pues, si al niño se le presenta el número 113, ¿sí? El niño leerá, pues, 114. Es un efecto que tiene que ver con algunos elementos que están comprendidos entre estos números, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos la lectura de literal del número 215 y la producción escrita es de 217, ¿no? Entonces, un error muy extraño, ¿sí? Es un efecto que tiene que ver con estos elementos. La sobreextensión de reglas, que este sí es mucho más evidente en algunos niños, ¿no? Donde, por ejemplo, para la lectura del número 13, ¿sí? El niño leerá 13, ¿no? Entonces es esta dificultad de comprensión entre lo que son, por ejemplo, los números 11, 12, 13, 14 y 15, ¿no? Entonces esos elementos donde hay una confusión a partir de lo que es el número 16, ¿no? 16, ¿sí? Y que el niño le atribuye que los otros números anteriores suenan más o menos así, ¿no? Por ejemplo, 11, 12, 13, 14, 15, ¿no? Entonces, es ese tipo de error. Y la presencia, sí, muchísimo menos frecuente, como por ejemplo, este denominado, pues, la presencia de errores de números ilegales, lo denominaron así porque es un error muy poco frecuente y además que pareciera que no tuviera muchos registros, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, para la lectura de el 1916, el niño leerá 1916, ¿no? Ese ya es un error mucho mayor y una evidencia mucho más, digamos, relevante, pues, para un proceso de discalculia. Mucho más evidentes se hacen los errores que transcurren en lo que son los errores denominados en las operaciones. Y en este caso se conocen dos tipos de errores relacionados con las operaciones, como son los errores de datos básicos y los errores de cálculo escrito. En el caso de los errores en las operaciones para datos básicos, generalmente se presentan en lo que son las tablas de aritméticas. En este caso, por ejemplo, tenemos los errores de parentesco, ¿sí? Los errores de parentesco, donde pues hay una mala ejecución en lo que vendría a ser el parentesco que existe entre un número muy cercano a otro, ¿sí? Como por ejemplo, esta producción de 3 por 6 igual a 21, ¿sí? Donde el niño pues ejecutó digamos, una suplencia del número 7 por el número 6, ¿no? Entonces, en ese caso, pues la ejecución fue errónea, ¿no? Entonces, casi podríamos interpretar como que el niño calculó finalmente 3 por 7, ¿no? Y no así 3 por 6. En el caso de otro tipo de errores de datos básicos, como son los errores de deslizamiento, ¿sí? Estos ocurren en el resultado final, ¿sí? Y esto es, por ejemplo, como vemos ahí, pues 4 por 3 igual a 11, es decir, se ha desplazado, ¿sí? Ha habido un deslizamiento en lo que es el resultado, que era 12, hacia el número. Otro tipo de errores de datos básicos es aquellos que ocurren como aquellos errores que están totalmente pues fuera de la tabla, es decir, yo que sé, algo digamos tan incoherente como 3 por 90, ¿verdad? Que nos regalaron pues ahí el otro día en las noticias nacionales, ¿no? Entonces, es error muy por fuera de la tabla, ¿no? De aritmética. Otro tipo de errores, pues justamente en las operaciones ocurre en lo que es la operación del cálculo escrito.
¿sí? En este caso, por ejemplo, en el cálculo escrito, es mucho más evidente, pues porque lo podemos evidenciar justamente en la producción escrita del niño. Y en este caso hay un desalineamiento, ¿sí? En los productos de la multiplicación, muchas veces presentes, porque justamente la multiplicación implica, ¿no? Que nosotros vayamos a organizar las cantidades del resultado según, por ejemplo, si estamos multiplicando por una cifra de 2 o por una cifra de 3 y demás, ¿no? Entonces, dependiendo del número que vayamos a multiplicar por el número de cifra ascendente, pues ordenamos linealmente el resultado, ¿no? Entonces, tiene una linealidad, tiene un orden específico para poder ejecutar posteriormente, pues, la suma de esos productos, ¿no? Entonces, esa linealidad o lo que es el desalineamiento propiamente de la operación, que es la multiplicación, suele ocurrir en el cálculo escrito de los niños con discalculia. ¿Sí? También algunas dificultades evidentes son las dificultades en lo que son las, entre comillas, pues llevadas y o en el pedir prestado, ¿no? Del número que está consecuente a lo que es, digamos, un número menor y mayor, ¿no? Entonces, implica pues siempre esto, la utilización correcta de lo que es la concepción de la cifra multidígito, ¿no? Y es así que muchos de los errores de orden discalcúlico se producen en cuanto el niño pierde pues esta conciencia de esta utilización de el prestarse un numerito del número que está al lado o de repente el olvidar frecuentemente que ha llevado una cifra para poder ejecutar, por ejemplo, ya otro tipo de operación. También podemos observar tal vez en una producción la introducción de ceros en lugares no pertinentes, ¿no? Donde no, pues no corresponde la introducción de este elemento o, por ejemplo, la secuenciación incorrecta de los procedimientos, ¿no? Esta secuenciación incorrecta propiamente de los procedimientos va a llevar totalmente pues a un resultado erróneo. La introducción de operaciones erróneas en lo que es el transcurso de una operación como la multiplicación, ¿no? Donde sabemos que posterior a la multiplicación debemos ejecutar una suma, ¿no? Para obtener el producto final. La introducción, pues justamente de operaciones erróneas es introducir, yo qué sé, otra multiplicación por debajo o de repente pues una resta y que nos evidencie pues en el niño justamente pues la mala ejecución para la respuesta final. Y el hecho más grave que podemos observar también en lo que son las dificultades para el cálculo escrito es la pérdida del concepto de la operación requerida, ¿no? Entonces, que el niño, por ejemplo, esté ejecutando una suma de cierto número de cifras y que en el proceso de ejecución, pues realizó la suma de las primeras dos cifras, ¿no? Pero ya en la tercera, pues realizó una resta y más adelante, pues una multiplicación, ¿no? Entonces, esos elementos de pérdida de conciencia del concepto propiamente de la operación requerida es un elemento mucho más complejo que le va a dificultar pues al niño esta producción del cálculo escrito como tal. Bueno, voy a parar acá porque definitivamente pues se nos ha ido el tiempo con todos estos elementos, ¿sí? Les voy a pasar todas estas diapositivas para que el día jueves veamos muy rapidito la parte de trastorno del aprendizaje no verbal, sus características propiamente semiológicas y que ya lo vayan revisando con anticipación para luego ya hablar muy en específico de lo que son los sustratos neurales que hacen pues a este tipo de aprendizajes, ¿sí? Entonces, les paso las diapositivas estas finales para que ya puedan leer lo que viene de trastorno de aprendizaje no verbal y ya el jueves introducimos directamente también con lo que es la parte de sustratos neurales. Oh, Analia, ok. Bueno, entonces, bueno, para la elaboración de la infografía, no sé si me corriges, por favor, Analia, si está el enlace justamente de la página para la elaboración y además están los videos explicativos como tal. Bueno, la dirección como tal es el ICELILAI,
si no mal recuerdo el nombre de la página. Y en esta página pues vas a poder ingresar mediante tu correo eh, como tal, o también mediante el Facebook, si no me equivoco. Y ahí pues hay una serie de plantillas, ¿no? De elaboración para infografías. En ese caso también ahí les mandé dos enlaces, ¿sí? Dos enlaces que son uno de un video, ¿no? Para lo que es la elaboración de las plantillas propiamente de infografía, y hay otra página con con las características propiamente de los pasos a seguir, pues para elaborar la infografía como tal. Nada más, Catherine, déjame ponerlo aquí. Entonces esas plantillitas son sencillas para la elaboración justamente de infografías. Bueno, la voy a leer así literal, es eacel.lai, eacel.lai. Entonces ahí preferentemente pues háganla en esa página. No sé por qué son muy restrictivas, Natalie, pero sí hay posibilidad de hacer algunos trabajos interesantes ahí. Si te metes a otra página igual y no hay problema, ¿sí? No hay problema. De repente, pues alguna otra página de infografías, no habría dificultad, ¿sí? Mientras manden pues la infografía como tal, ¿sí?